Hoy lunes 29 de marzo del 2021. Le saluda Liborio Ballesteros Domínguez, pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Con gratitud al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la bendición que significa esta oportunidad de vida para poder iniciar nuestro recorrido a través de esta semana, la cual, pues, aunque a ciencia cierta no sabemos lo que nos depara, lo que tiene preparados para nosotros, confiamos y nos disponemos para participar lo más digna y apropiadamente de toda la voluntad agradable y perfecta de Dios, que confiamos que como voluntad agradable y perfecta, Él habrá de dar cumplimiento a una serie de propósitos mediante los cuales habrá de glorificar su nombre, y ello habrá de significar para nosotros como sociedad, como pueblo cristiano, como iglesias locales y como siervos suyos, como hijos suyos. Eso significará participar de su gracia, recibir sus bendiciones, bondades, benignidades y seguir creciendo en nuestro transcurrir de vida, seguir creciendo en el conocimiento, en la fe, en la gracia y en nuestra forma de participar de toda la obra que Dios a través de Cristo ha preparado para nosotros. Con causa en esta celebración conmemorativa de dimensiones sociales eminentemente religiosas, como es la celebración de la Semana de la Pasión y Muerte de nuestro Señor Jesucristo, como cristianismo evangélico, de la misma manera, aprovechar estos tiempos de vida para seguir llevando a cabo esta obra de proclamación testimonial evangélica, la proclamación de su palabra, del evangelio cristiano. De esta manera, buscando poder colaborar mediante este acto testimonial para seguir compartiendo la verdad. Y ciertamente, porque pues el fervor religioso propio de esta semana, de estos tiempos, no lo ha asegurado nunca en el transcurrir de la historia, no ha asegurado el que por la práctica de las tradiciones en sí mismas y por sí mismas sea elemento suficiente para que la sociedad clarifique su conciencia y pueda crecer en el conocimiento de la verdad. Se hace necesario participar responsablemente, y por ello este acto testimonial que me dispongo para llevar a cabo de la palabra evangélica de Dios es el fundamento apropiado para seguir haciendo estos llamados al cristianismo evangélico particularmente, para que nos aseguremos de que nuestra participación en esta nuestra carrera de vida se caracterice día a día por nuestro éxodo completo del sistema de vida natural del mundo, pero consecuentemente nuestra salida también de lo que es nuestra participación activa o pasiva, de lo que viene a ser toda esta serie de celebraciones conmemorativas, religiosas, tradicionalistas, pero que indudablemente están contaminadas y continúan contaminando la verdad, continúan oscureciéndola, empañándola, continúan ensombreciéndola y favoreciendo que la confusión siga reinando en nuestro medio. De ahí lo importante que es de nuestra parte, como cristianismo evangélico, honrar la fe cristiana bíblica,
honrar la Biblia como la palabra de Dios y asegurarnos de que en nuestro tránsito vayamos creciendo en el conocimiento de la verdad y en aquella forma y estilo de vida apropiado correspondiente a Dios, llevando a cabo la purificación de nuestra carrera de la fe cristiana en su carácter evangélico, depurándola de todos aquellos elementos tradicionalistas, religiosos, y los cuales indudablemente que no son normativos, no son la ley dada de Dios para nuestra vida, no son decretos autoritativos ni gubernamentales que tengan que regir, y sí todo lo contrario, son elementos religiosos tradicionalistas que favorecen la superstición, la ignorancia, que favorecen el extravío, la confusión y que el desconocimiento, o en este caso el conocimiento malo, siga prevaleciendo. Por lo tanto, pues el llamado a través de esta participación es a que busquemos conducirnos conforme a nuestra conciencia bíblica cristiana, conforme al conocimiento de la palabra de Dios como voluntad revelada para los hombres en Cristo Jesús, y los cuales primeros responsables pues somos nosotros, los cristianos evangélicos. Y pues con esta conciencia quiero participar haciendo entrega de lo que es la palabra escrita de Dios en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, los versículos del 15 hasta el 26, que es un testimonio histórico que continúa revelando todos aquellos detalles presentes en el proceso judicial iniciado contra la persona de Jesucristo, y que, habiendo tenido la oportunidad de hacer exposiciones del contexto anterior de este hecho acerca de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y yendo en el proceso para llegar a este punto culminante de la narrativa evangélica, teológica e histórica, vamos teniendo a la vez como oportunidad la bendición de poder ir encontrándonos en nuestro recorrido a través de las páginas evangélicas de toda esta serie de elementos que atan, que concatenan firmemente lo que es esta experiencia de vida y de muerte cristiana con aquellos eventos históricos de carácter natural judío, religiosos, y cuya conexión, asociación, sirve para afianzar plenamente nuestra fe y poder seguir proponiendo, defendiendo y proclamando la unidad interna, espiritual, teológica de la Biblia como palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, donde evidentemente el Antiguo Testamento preparó el camino para la revelación plenaria y consumada especial de Dios a los hombres, a la raza humana. Y encontramos en el Nuevo Testamento la consumación plenaria de todos aquellos acontecimientos históricos expresados en el primer pacto, en el pacto mosaico. De esta manera podemos seguir creciendo en nuestra confianza acerca de la Biblia como palabra inspirada de Dios, y más el día de hoy, en el cual se hace más evidente los ataques para buscar la desacreditación
de la Biblia como palabra inspirada, escrita de Dios, entregada a los hombres. Y pues dado este fenómeno que estamos viviendo como sociedades contemporáneas, el cual ciertamente favorece la interrelación personal, independientemente de las mayores y más grandes distancias en las que nos encontremos, pero ello también favorece que por lo mismo, por el mismo fenómeno, pues también lo que son todos estos esfuerzos humanistas por desacreditar la Biblia como palabra de Dios se vean también acentuados, por lo cual no es raro que hoy en nuestro recorrido que hacemos por las redes sociales constantemente veamos el bombardeo existente discrecional que se hace hacia la Biblia como palabra de Dios, hacia el cristianismo, hacia la fe cristiana, hacia sus doctrinas y hacia todos aquellos acontecimientos históricos descritos en la palabra de Dios. De ahí la importancia de las características propias de esta revelación documental de la palabra de Dios en su carácter evangélico. Y muchos otros valores presentes que gradualmente nos habrá de ser necesario ir abordando, incorporando de manera consciente y estableciéndolos como fundamentos para seguir escudriñando toda la verdad presente en la Biblia. Dice este testimonio evangélico, Mateo capítulo 27, versículos del 15 al 26. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué, pues, haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Amén. Este testimonial evangélico continúa en su narrativa revelando todos aquellos detalles y eventos centrales en este proceso contra Jesucristo. Y a estas alturas del proceso nos encontramos con la narrativa relacionada directamente con esto que no dejará jamás de ser todo un fenómeno y que está descrito aquí, consistente en la exposición a manera de testimonio documental evangélico escrito de este día en el cual la sociedad humana tuvo en sus manos los destinos de Barrabás, preso, famoso, y de Jesús, llamado el Cristo. El día que la sociedad tuvo en sus manos determinar el destino de uno y de otro, y su decisión fue otorgar la exención, la justificación, la salvación a Barrabás,
y la de pedir la ejecución de Jesús, llamado el Cristo. Es el testimonio documental presente, visto en su carácter eminentemente histórico y exhibiendo, revelando a la especie antropológica, a la especie humana. En este momento importante, considerando seriamente que estos eventos corresponden a la consumación de la voluntad de Dios y a sus propósitos más perfectos, programados en la eternidad para tener cumplimiento en los días señalados, los cuales están siendo expuestos a través de este evangelio. Este es el marco teológico e histórico en el cual están cobrando efecto lo que es estos acontecimientos, que es el proceso judicial a Jesucristo y consecuentemente lo que vendrá a ser la consumación de su ejecución, de su sacrificio mortal hasta la muerte. Y con causa en ello, continuar alimentando esta perspectiva panorámica y absolutista, que es la de establecer la correcta interrelación existente entre lo que está haciendo esta serie de acontecimientos en la persona de Jesucristo en este momento, pero lo que vienen a ser los precedentes sentados a través del Antiguo Testamento, en los cuales ciertamente existen precedentes que quedaron asentados como eso, como antecedentes de lo que vendría a ser en los tiempos de Dios este acto plenario de ajusticiamiento, conforme a las leyes regentes del antiguo pacto, el pacto establecido entre Dios e Israel como su pueblo escogido. Fue establecido un sistema legal directa, particular y especialmente religioso, cuyo propósito era el descargo de la culpabilidad humana y que ante el carácter inflexible y rígido de la ley le condenaba a su exterminio. Este sistema especial religionario legal servía para descargar las penas, las culpas de los hombres mediante proveerles en ese sistema religioso de elementos sustitutivos que sustituían al hombre en su responsabilidad y o irresponsabilidad, especialmente en su relación teocrática con el reino de Dios, con la ley de Dios. Y es así como enmarcado por ese sistema religionario legal de carácter preeminentemente sacrificial, surge la figura del Cordero Pascual, aquel animal que bajo las características descritas, determinadas por decreto de Dios, habría de ser el elemento que sustituyera al hombre en su comparecencia y al momento de tener que responder a las exigencias y demandas del aparato legislativo del reino de Dios. Y para asegurar de esta manera que al momento de que el hombre tuviera que comparecer para ser responsable y responder ante esas demandas legales, una vez efectuada su comparecencia, pudiera continuar su carrera biológica. Esto
lo propiciaba la incorporación de este sistema religionario legal mediante la incorporación de el Cordero Pascual y otros tantos elementos de carácter sacrificial, los cuales fueron puestos idóneamente y en un acto de gracia en las manos de los hombres, de sus ministros sacerdotales, para que ellos sirvieran para ministrar a los hombres, para expiar sus pecados y para asegurar que ellos pudieran salir bien librados en su comparecencia con las demandas de la ley. Todo ese sistema religionario, que es indudablemente un tema inagotable y aparte, lo preestablecemos aquí porque indudablemente son como precedentes establecidos los antecedentes a considerar necesarios para poder clarificar debidamente lo que es este evento supremo, el sacrificio nada más y nada menos de que Jesucristo, y apelando a los presupuestos teológicos de su persona, como Hijo de Dios, como primogénito y como unigénito del Padre, el cual aquí en este relato evangélico es exhibido viviendo la realidad de este proceso, y por las características especiales particulares de este evento en este punto de la historia y del proceso cristiano, en el cual se atrae lo que es la persona de este preso famoso llamado Barrabás con la persona misma de Jesús el Cristo, son elementos característicos, singulares y especiales propios de este testimonio, que por asociación nos remiten para poder ahondar y profundizar en lo que eran estos mecanismos de antiguo establecidos bajo el sistema religionario legal mosaico para garantizar la expiación del pecado de los hombres bajo la gubernatura del sistema legal mosaico, caracterizados eminentemente por ser elementos sacrificiales de carácter animal, pero que aquí, con el transcurrir de los siglos y de milenios, la consumación suprema y magna de estos acontecimientos históricos, que eran sombras, que eran elementos proféticos, llega el momento de su cumplimiento más perfecto, al grado de que en el testimonio documental histórico y teológico del Evangelio, en este momento preciso y puntual de la historia como cumplimentación perfecta de los tiempos de Dios, no son ya más los animales los que habrán ahora de ser sacrificados, sino la persona misma, bajo este presupuesto teológico, la persona misma del primogénito unigénito, del único, primero y único Hijo de Dios, Jesucristo. De ahí la dimensión gloriosa que adquiere esta revelación documental como fuente primeramente histórica, y donde mencionábamos las dos figuras preeminentes, protagonistas y antagonistas: Barrabás, preso famoso de la época, cautivo y prisionero del sistema legal romano, y por el otro lado Jesucristo, el que ha sido llamado a comparecer para vivir lo que es todo este proceso legal, pero como lo establece este testimonio evangélico en el verso 18, teniendo como causa personal histórica, pero como causa teológica, como Cordero Pascual, el pecado humano, porque sabía que por envidia le habían entregado. Históricamente, este representante de la ley, este administrador de la ley, sabía perfectamente cuál era la causa por la que Jesucristo estaba en su presencia y enfrentando este proceso.
Él sabía que se debía a la envidia que había despertado la persona y obra de Jesús entre las personalidades religiosas de su tiempo como líderes judíos. Pilato lo sabía muy bien. Teológicamente, esta causa que históricamente se evidencia como por envidia le habían entregado, teológicamente se redimensiona y se redefine esta causa, englobándola en el pecado humano, porque sabía que por envidia le habían entregado. La causa por la cual Jesucristo está enfrentando el proceso es la causa del pecado de los hombres, que a estas alturas y por revelación bíblica sabemos que es una causa que Dios ha tomado sobre sí, que el pecado humano como causa de los hombres de la especie, hoy es la causa de Dios y Él ha determinado asumirla para tratarla, para satisfacerla, para resolverla y para darle resolución, para darle solución en la persona de Jesucristo. Es parte de los elementos centrales, fundamentales de este testimonio evangélico y que indudablemente son asiento fundamental de la verdad, conforme a la verdad, que es según la piedad, y que sirven para poder desenmarañar la madeja que significa la comprensión, adquirir una conciencia óptima acerca de estos fenómenos presentes aquí. Dios, su persona, su reino, el género humano en términos de especie, su fenomenología presente en su forma de vida, el pecado y la persona de Jesucristo, compareciente en estos términos, expuesto aquí viviendo este proceso. Bien, ubicándonos históricamente, dice este testimonio, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Este testimonio de los versículos 15 al 18 expone lo que es en este momento puntual de la historia el desarrollo de este proceso cristiano. Y ya con los elementos de fondo, de base establecidos, proceder solamente a la asignación de roles que está presente aquí en este testimonio, en el cual la ley está presente, personalizada, personificada, dice aquí por el gobernador, por el pueblo, la multitud, en representación totalitaria de la especie antropológica, de la especie humana. Barrabás, preso famoso, a su vez, expuesto aquí en su carácter federativo, en representación de la especie humana, pero para dar a conocer la condición inmoral de esta. Barrabás es finalmente la punta de lanza que sirve para poder ahondar en el carácter natural antropológico y descubrir en los hombres su rostro criminal, su rostro delictivo, su rostro transgresor y pecador. Y a continuación, por contraste, identificar también a la persona de Jesucristo, el cual se ve puesto en balanza en este proceso, precisamente por parte de su eminencia, de la autoridad regente, del gobernador, aquel que en este momento histórico está siendo el instrumento que el Evangelio incorpora documentalmente para consignar y dar fe de hechos en términos legales de este proceso en el cual está en juego el destino de la especie antropológica. Pero donde por ventura y por gracia de Dios
aparte de la especie antropológica en su condición natural, alienada, enajenada y bajo maldición teológica, vive aquella grande bondad que es la presencia de este hombre, Jesús, llamado el Cristo en medio de ellos, y que sirve para que antropológicamente se pueda desviar la mirada del ensimismamiento de sí mismo, de su condición inapropiada, irresponsable y pecaminosa, y fijarla en este personaje, en Jesús, el cual ya previamente se definió su causa. ¿Quién? A causa de la envidia de sus contemporáneos, estaba enfrentando aquel proceso, pero más hondamente y absolutamente por causa del pecado de la especie humana, ha venido para comparecer responsablemente, dando testimonio de la condición civil más óptima para responder a las demandas exigentes de la ley y poder, en su carácter federativo, representar dignamente a su especie, a la sociedad humana, porque sabía que por envidia le habían entregado. Continúa el testimonio y dice: y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Nuevamente, como lo pudimos constatar en el documento, en su testimonio previo, y ahora por parte de la mujer de este gobernador, la mujer de Pilato, se testifica documentalmente de aquella condición de Jesús llamado el Cristo. Estando Pilato sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Los otros evangelios se ocupan de la misma manera de confirmar la parte correspondiente a la ley, a Pilatos, el cual constata la condición de Jesús sin culpa y por lo tanto sin pena. Y en este momento del documento, en sus páginas, se incorpora la figura de su mujer, la cual también testifica del carácter justo de Jesucristo. Y como ha procedido ya en las exposiciones anteriores, estas declaratorias acerca de Jesucristo en su carácter más puro y santo, contrario a la razón, contrario a las estructuras y mecanismos racionales humanos, en el lugar de servir para liberar a Jesucristo teológicamente, para lo que están sirviendo es para asentar, dar fe de hechos y consignar que Jesucristo, en su carácter de Cordero Pascual, goza de la condición idónea más óptima, siendo puro y sin mancha, que habrá de ser el instrumento sacrificial para llevar a cabo la expiación del pecado del género, y de esta manera asegurar que el hombre, en su comparecencia en los tiempos de Dios para responder ante las demandas exigentes de la ley del reino de Dios, pueda continuar con su carrera biológica. El testimonio continúa diciendo: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás.
Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Ahora, en la continuidad de este testimonio que da fe y consigna este proceso legal a Jesucristo, pone en escena a los principales sacerdotes y a los ancianos, actuantes, persuadiendo a la multitud, instruyéndola y fieles a su llamamiento ministerial y vocación sacerdotal, instruyendo a la congregación acerca de aquel don por más idóneo, el cual es necesario que sea sacrificado para asegurar de esta manera la consumación de la obra expiatoria por los pecados humanos. Esto atrayendo en una lectura directa lo que es el procedimiento regular en el ejercicio ministerial de sacerdotes y ancianos del pueblo de Israel bajo los mecanismos legales mosaicos, y atrayendo lo que son las bondades del sistema legal religioso que así lo dictaba. Es obvio que estos principales sacerdotes y ancianos, en su proceder histórico para con la persona de Jesucristo y ante Pilato como gobernador y administrador de la ley, está permeado completamente, caracterizado por el pecado. Y es obvio que el testimonio evangélico elude el poder testificar que cuando ellos están actuando así, lo están haciendo ejerciendo conscientemente su vocación ministerial. Es claro que ellos no lo están haciendo conscientemente, pero también resulta claro que es el testimonio documental escrito evangélico el que está dando fe de hechos y está llevando a cabo esta asociación para exhibir la soberanía activa de Dios, cumplimentando sus propósitos para la redención de los hombres. No tropezar en este testimonio evangélico. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que fuese muerto, y que Jesús fuese muerto. Aquí, una vez más, ahora el testimonio, cuando establece el contraste entre la persona de Barrabás y de Jesús, lo hace en función de lo que son estas arengas de los sacerdotes y los ancianos al resto del pueblo y de la multitud, urgiéndoles para que ellos exigieran a Pilato que Barrabás quedara libre y que fuera Jesús el sacrificado. Y aquí en este testimonial se incorpora lo que es esta figura que está indisvinculablemente unida a la axiología expiatoria, a las acciones para la expiación del pecado de los hombres, como es el mecanismo sustitutorio. Y donde evidentemente la mejor forma de definir este fenómeno es a través de aquella frase apostólica: el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Aquí en este versículo 20 se evidencia históricamente aquel procedimiento por el cual, mediante invocación, se lleva a cabo este mecanismo de sustitución en el que los pecadores habrán de ser absueltos y el justo habrá de ocupar su lugar para cumplir con el programa de redención eterna en favor de la especie humana. Los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. El gobernador respondiendo les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte?
en un acto confirmatorio a lo que la multitud cumplió, fiel a su causa. Ellos dijeron: suéltanos a Barrabás. Pilato cuestiona: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y ellos confirman a él: crucifícalo. El gobernador les dijo: ¿cuál es el mal que ha hecho? Ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado, confirmando: él no habrá de ser crucificado por un carácter natural, personal, delictivo, transgresor y pecaminoso. Él habrá de morir por nuestros pecados, por nuestros abundantes pecados. Otra vez, no tropecemos en este testimonio. La multitud no tiene la condición, y su conciencia entenebrecida bajo maldición y pecado y muerte no le alcanza para discernir las dimensiones y los alcances de lo que está ocurriendo aquí, ni siquiera de su participación, porque lo está haciendo turbada por el pecado, cuando en ellos han prevalecido las más tenebrosas tinieblas. Esto corresponde a los designios y anticipado consejo de Dios, el que, conociendo todas las cosas, proveyó de aquel mecanismo idóneo para asegurar la salvación. ¿Dónde? Favoreciendo, provocando y propiciando el encauce de la condición natural transgresora de los hombres, encauzando todo el pecado humano. Este lo habría de enfocar en la única persona en quien habría de obtener beneficios por su pecado a través de sacrificar. El gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Este hombre no necesita tener pecado para ser crucificado. El pecado de la especie, todo nuestro propio pecado, es causa suficiente por la cual él habrá de morir. No tropecemos en ello. Pero es el testimonio de fondo, de carácter teológico presente en este cuadro, y que está fundamentado en aquellos mecanismos gloriosos y sabios establecidos por Dios, pero pletóricos de amor. Porque Dios en su sabiduría, conociendo todas las cosas y con fundamento solo en su omnisciencia, no tenía por qué llevar a cabo esta obra. Es una obra que está fundamentada en la sabiduría, pero que apela al ser amor de Dios para darle cumplimiento. De aquí el porqué el tema acerca de nuestra configuración y nuestra constitución como cristianos y como hijos de Dios tiene que lidiar con estos aspectos integrales de nuestro ser y nuestra personalidad, que es la ciencia y que es la moralidad. Ciencia y moral, en la cual ambas deben de estar interrelacionadas, deben trabajar bajo un mismo criterio gubernamental para asegurar que nuestras personas adquieran esa integralidad conforme a la obra de Dios para nosotros. Este testimonio concluye: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. La conclusión de este testimonial histórico, de carácter eminentemente documental, como fuente documental, pero a la vez teológica, mediante estos elementos, a estas alturas del proceso cristiano, confirma aspectos ya vislumbrados con anterioridad,
y todos los presupuestos de la fe en la revelación consecuente. Este acto de Pilato, cuando dice este testimonio documental evangélico, que al darse cuenta él que nada adelantaba y que entre la puja que él hacía, buscando liberar a Jesucristo, y lo que era, por el otro lado, la tensión y el violentamiento que la turba estaba llevando a cabo, pidiendo que lo crucificara, viendo que esto se incrementaba, que crecía, que se hacía más alboroto, el testimonio da fe de hechos y consigna documentalmente estos acontecimientos históricos. Tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Históricamente se ha tomado esta actitud de Pilatos de una manera muy emblemática, profundamente emblemática, simbólica, y se ha hecho toda una figura de este proceder de Pilatos, asumiendo de por sí que la acción que está llevando a cabo es una acción que apela al desentendimiento, a la irresponsabilidad, a la incompetencia y a la incapacidad, etc. Pero desde una perspectiva teológica, y de lo cual ya existen antecedentes que hemos venido exponiendo, este acto se vuelve por demás óptimo y glorioso en este respecto, en el cual vemos a la ley que, como su manera de entregar su veredicto, su resolución, su sentencia acerca de este proceso hacia la persona de Jesucristo, lo hace incorporando a sus decretos verbales esta acción de tomar agua y lavarse las manos delante del pueblo para testificar de la idoneidad, de la pureza y de la santidad cristiana, el justo. Y todo ello para magnificar lo que es su responsabilidad teológica, no histórica, porque Pilato, si es cierto, finalmente, al igual que el resto de la gente, su conciencia ni con mucho le alcanza para entender lo que aquí está ocurriendo en términos de la soberanía de Dios, y que Él está siendo un instrumento central que servirá para legalmente legitimar, autenticar lo que es la consumación de este proyecto biológico de Dios en la persona de Jesucristo. Finalmente, su proceder queda patente en este documento, es su firma en este documento, es la consigna que él hace, es su rúbrica al final de su gestión, de su proceso legal a la persona de Jesucristo, y para dejar absolutamente claro de la inocencia, de la justicia, de la pureza, de la perfección y de la santidad de Jesús. Lo que lo constituía en el elemento sacrificial de carácter expiatorio para la redención de los hombres. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Por el otro lado, la respuesta de esta muchedumbre, respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es muy demasiado todo intencional este registro escritural de carácter documental evangélico al momento de citar esta declaratoria como consigna antropológica. Respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y en esta obra de asociación y de interrelación entre este texto
del Nuevo Testamento con el texto del Antiguo Testamento clarifica mucho mejor el fenómeno que de fondo, en su carácter natural teológico, está procediendo aquí. Y se confirma aquellos panoramas ordinarios bajo la ley mosaica, pero que mediante la esgrima de la ley religiosa otorgaba al sistema de vida judío como reino de Dios de estos elementos que aseguraban poder satisfacer las demandas de la ley y salir librado de sus exigencias. Y nuevamente, aquí, en la era ya recién inaugurada cristiana, ahora no son animales, ahora es la persona del unigénito, primogénito del Padre, el cual está protagonizando estos eventos expiatorios. Cuando el pueblo comparece, no conscientemente, mucho menos consciente de la correspondencia que existe entre este acto, porque si lo hubiera sabido, indudablemente que hubieran existido otros factores a considerar en esta interrelación existente. No está consciente de lo que aquí está pasando, y no lo está porque su mente está oscurecida por el pecado, y lo que está haciendo únicamente es el ejercicio natural de su malignidad y de su pecado. Y como eso, como una expresión natural de toda la malignidad, depravación, degeneración de la sociedad humana, ante esta declaratoria que hace Pilatos, lavándose las manos y declarando la justicia, la inocencia de Jesucristo, ellos pronuncian esta consigna: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y de esta manera, la consigna documental evangélica, el evangelista refiere la manera más perfecta mediante la cual Dios estaba consumando sus propósitos de redención sobre una sociedad enajenada y en pecado, pero la cual, bajo esa condición de ignorancia, en tinieblas, en muerte, estaba pronunciando aquellas palabras, aquella profesión de fe sobre la persona de Jesucristo y en su sacrificio eminentemente expiatorio para apropiarse de sus bondades y recibir toda la carga benéfica procedente de él. Respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, esperando que ustedes que oyen no encuentren tropiezo en este testimonio. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Y termina el testimonio dando fe de hechos de la consumación de este fenómeno, de la incorporación de este mecanismo, y que ha mostrado ya su eficiencia, su suficiencia, bajo el antiguo pacto, en el cual un animal ocupaba el lugar del hombre pecador para morir en su lugar, para imputarle sus atributos y propiedades y virtudes y redimirle, salvarle. Este caso no está centrado en el elemento sacrificial animal, sino en términos biológicos de la especie humana, donde por un lado el Cordero Pascual es Jesucristo, el unigénito primogénito del Padre, y por el otro lado el pecador ciertamente sigue siendo el hombre, pero donde se cumplimenta de manera perfecta este hecho expiatorio de Dios. La ley, absolviendo al homicida, transgresor y pecador, soltó a Barrabás, y a Jesucristo lo sujetó a la consumación de la pena capital para ser sacrificado mediante crucifixión y hasta la muerte.
Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Este testimonio documental de carácter histórico, pero hondamente teológico, es el asiento del cristianismo, de la fe cristiana. Es en esencia el evangelio de Dios entregado a los hombres. Es la revelación especial escrita, aquella que habla convincentemente, contundente y categóricamente acerca de los mecanismos omnisapientes establecidos y ejecutados por Dios para asegurar la redención de la especie a través de la provisión del sustituto de su propio Hijo. Tomar en consideración seriamente como acto reflexivo, de meditación, de análisis personal. Barrabás, pues, es, en su carácter federativo, la representación fiel de la especie antropológica, de la especie humana, de los hombres. Es la más fiel representación de ti y de mí. Aquellos que con justa causa, por nuestra condición naturalmente maligna y pecaminosa, estábamos bajo maldición, prisioneros del pecado, y nuestro destino ineludible era la muerte como pena por el pecado. Pero que así como Barrabás no pidió un sustituto, ni tú ni yo siquiera sabíamos de su existencia, pero Dios, amando de tal manera al mundo, envió a su Hijo. Así como Barrabás, en este momento crucial de su existencia, sin haberlo pedido, sin saber de dónde ni cómo llegó, de pronto solamente vio esta bondad personalizada en Jesucristo, la gracia encarnada en la persona de Jesucristo que llegó para ocupar su lugar y él quedar libre. Así en tu caso y en el mío, Dios se ha encargado de llevar a cabo esta obra. Es así como ha procedido este mecanismo sustitutorio. Es así como Dios ha cumplido todo este propósito de nuestra salvación y como Dios habrá de seguir llevando a cabo el cumplimiento de la salvación en aquellos quienes están a la espera de que se cumplan los tiempos establecidos por Dios para ser rescatados. Este testimonio debe ser el asiento de la reflexión y del análisis más profundo, que sirva al pueblo cristiano, al cristianismo generacional, para valorar su salvación, para valorar la obra de Dios, la persona de Dios, para valorar su palabra escrita, para valorar la condición de hijos, para amar y valorar la persona cristiana, para amar la voluntad, para valorar debidamente la voluntad agradable y perfecta de Dios que ha sido consumada para nuestra salvación. Que Dios les bendiga.